Resistencia es cultura. Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre. Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad que estamos arrancando esta primera jornada de la Feria Internacional Digital del Libro de la Ciudad de Resistencia con una expectativa enorme y ya en vísperas del lanzamiento oficial que va a ser mañana tenemos una actividad que está por arrancar enseguida con el homenaje a León Trotsky con invitados de todas partes del mundo que nos están representando y que van a conversar sobre esta temática, así que paso a darles la bienvenida a nuestros invitados. Está Eric Toussaint, que es desde Bélgica, está Pablo Pinari, que es argentino y está en la parte del Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones de León Trotsky, está Gabriel García Higueras, que es de Perú, así que bueno, los dejo para que se presenten ahora a medida que van un poco contando lo que nos van a contar sobre Trotsky, sobre su vida, sobre su intervención en la historia. Lo dejo a Eric que arranque un poco a contarnos entonces. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Muy bien. Ya me están viendo ya. Saludos desde Bélgica, donde son las 4:30 de la tarde. Es un placer estar con ustedes. Y ahora ver que Frank García aparece en la pantalla también. Hola, Frank. Y saludos a Pablo Pinari y a Gabriel. Es un placer volver a estar con ustedes después de nos haber encontrado el año pasado en La Habana en mayo, invitado por Frank y sus compañeras y compañeros. Y saludo a Lautaro y a los compañeros que nos convocaron para esa Feria del Libro Digital. Entonces, se me pidió hablar de Trotsky y del tema de la deuda. En general, cuando uno piensa en Trotsky, piensa en el Ejército Rojo, en la lucha antiburocrática con el estalinismo, en la construcción de una nueva internacional, la Cuarta Internacional, después del desastre del estalinismo y de la derrota en Alemania en 1933. Se piensa también en la revolución permanente, etc. Y muchos especialistas de Trotsky y militantes no saben hasta qué punto el tema de la deuda ha sido importante en el combate de Trotsky. Si uno lee su autobiografía y su libro sobre la primera revolución rusa, es decir, la revolución de 1905, el tema de la deuda aparece como un tema muy importante, porque cuando hubo esa primera revolución en el año 1905, los revolucionarios
y las masas populares organizadas en los soviets, que nacieron por primera vez en 1905, los consejos de obreros, de soldados, de campesinos, adoptaron una proclamación que se llama el Manifiesto Financiero. Era final de noviembre de 1905 y Trotsky era el presidente del Soviet de Petrogrado, la capital de Rusia en la época, entonces San Petersburgo, y en ese manifiesto el pueblo y sus delegados reunidos en los soviets anunciaron al nivel mundial que iban a denunciar la deuda inmensa contratada por el régimen zarista, que estaba llevando una guerra con Japón, estaba perdiendo la guerra, pero con un costo humano muy importante de los campesinos, obligados de hacer la guerra en Siberia contra Japón y perderla. Cuando el pueblo vivía en condiciones sumamente de suma pobreza. Y entonces el Soviet denunció la deuda contratada por el régimen zarista, anunció que en caso de reunión de una asamblea constituyente se iba a auditar las deudas emitidas por el régimen zarista para llegar al repudio. Y los revolucionarios dijeron al mundo entero: oye, ustedes, banqueros que son prestamistas, que ayudan al régimen zarista, deben saber que si logramos vencer al zarismo, vamos a repudiar la deuda. Y si uno lee después la autobiografía de Trotsky, Trotsky escribe que después de la publicación de ese manifiesto financiero en 8 diarios de San Petersburgo, el zarismo decidió encarcelar a toda la dirección del Soviet para poner fin al proceso revolucionario, porque ya habían llegado al desafío máximo con el régimen. Y claro, la dirección del Soviet fue apresada, hubo un largo proceso, Trotsky y sus compañeros fue condenado al exilio en Siberia, logró defenderse en un juicio público. Eso nos hace pensar a cómo Fidel Castro se defendió después del ataque al Moncada y cómo se sirvió de ese juicio como tribuna hacia el pueblo, desarrollando el programa de la Revolución Cubana, como Trotsky desarrolló en su defensa el programa de los revolucionarios rusos. Pues eso era en 1905. Pasaron los años y hubo la segunda revolución que se inició en febrero 1917. Trotsky y Lenin, que estaban en el exilio, regresaron a Rusia y a través de un proceso muy confrontativo llegó la victoria revolucionaria en octubre de 1917. Y otra vez Trotsky con Lenin jugó un papel fundamental, y Trotsky en la dirección de los soviets y luego en el Ministerio de la Guerra y llevando las negociaciones de paz con las potencias imperiales, empezando con Alemania y llegando al acuerdo de paz de Brest-Litovsk de marzo de 1918. Dentro de las primeras medidas tomadas por los soviets
al poder después de la victoria revolucionaria de final de octubre de 1917, hay varias decisiones fundamentales. Un tratado sobre el tema de la tierra, para distribuir las tierras a los que las trabajaban, a los campesinos pobres. Distribuirla, no colectivizarla. Era el derecho para los que trabajaban la tierra a usar la tierra. Y era fundamental como medida y que permitió incluso hacer un gobierno de unidad entre los bolcheviques y los socialistas revolucionarios internacionalistas que participaron del gobierno. La otra decisión fundamental fue la expropiación de los bancos y la anulación de las deudas campesinas. Eso se hizo final de noviembre, inicio de diciembre de 1917. Inmediatamente después, la suspensión del pago de la deuda zarista. Y en febrero de 1918, la transformación de la suspensión del pago de la deuda en repudio total de la deuda. Fue el 10 de febrero de 1918. Y eso lo hace recordar, está con nosotros Gabriel García Higueras de Perú y Pablo, que está en México, nos hace recordar la decisión de Benito Juárez en 1861 de repudiar la deuda del régimen con los banqueros de Londres y de París. Y otra decisión revolucionaria de repudio de deuda en 1913 por parte del gobierno de Carranza en México contra los banqueros que habían otorgado préstamos al gobierno de Porfirio Díaz, contra el cual la Revolución Mexicana se hizo. Y recordar que Emiliano Zapata y Pancho Villa, cuando llegaron en posición de poder y llegó la Revolución Rusa, ellos mandaron una larga carta a Lenin y Trotsky para saludar la Revolución Rusa de final de 1917, y diciendo: la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa tienen que unirse para ayudar a los pueblos del mundo. Y Pancho Villa y Zapata estaban en posición de líderes de la revolución, del sector de izquierda de la revolución, y en favor de mantener la suspensión del pago de la deuda del régimen de Porfirio Díaz, derrumbado en unos años previos. Bueno, regreso a Rusia, entonces se repudió la deuda y eso generó de parte de los poderes imperiales una reacción muy fuerte de bloqueo contra Rusia. Pero Rusia mantuvo su posición de repudio de la deuda y ganó la guerra. Hubo una intervención extranjera con presencia de 13 estados, de ejércitos de 13 estados que invadieron a una parte del territorio ruso, pero Trotsky, a la cabeza del ejército rojo, logró derrotar a la contrarrevolución y llegamos a final del año 21, final de la guerra civil, ganada por los revolucionarios. Y empezó una negociación con los imperios. Y se reunió una conferencia internacional en Génova. Durante 3 semanas, los gobiernos británicos, italianos, belgas, franceses,
alemanes se reunieron con una delegación soviética para negociar el tema de la deuda rusa. Y la delegación soviética, encabezada por revolucionarios que luego fueron condenados por trotskismo, como Rakovsky o Joffe, que se suicidó en 1927 escribiendo una carta a Trotsky para decir que no podía más aguantar el estalinismo y que encontraba solamente como solución suicidarse. Joffe y Rakovsky encabezaron la delegación en Génova y defendieron la posición de los soviets, que era que decían a los franceses, que eran los principales acreedores, dijeron, bueno, ustedes durante la Revolución Francesa dijeron que los pueblos no podían pagar las deudas contratadas por la tiranía y derrumbaron la tiranía. Nosotros hemos derrumbado la tiranía zarista y tenemos todo el derecho a repudiar la deuda, pero estamos dispuestos a reanudar los pagos dentro de 30 años, en 1952, si ustedes aceptan una anulación de la mayor parte de la deuda, porque es odiosa, y si ustedes levantan el bloqueo a Rusia y otorgan créditos a la Rusia revolucionaria y permiten inversión extranjera. Y los imperialistas no aceptaron. La conferencia se terminó con un fiasco y los soviets decidieron mantener el repudio total de la deuda. Y fue una victoria total. ¿Por qué? Las potencias imperiales entraron en competencias uno con otra y empezaron a otorgar créditos al poder revolucionario porque no querían perder el mercado que constituía el pueblo ruso y los demás pueblos de la Unión Soviética, que representaban más de 100 millones de habitantes. Entonces fue una victoria muy fuerte. Entonces, unas lecciones para terminar. Es que Trotsky había entendido como los soviets la importancia del tema de la deuda. La dirección bolchevique y los soviets habían entendido que era fundamental para garantizar la victoria, repudiar las deudas zaristas y hacer cambios revolucionarios como la expropiación de los bancos. Lo habían entendido cuando otros revolucionarios no lo habían entendido, por ejemplo, la Comuna de París, que no había tomado el control del Banco de Francia y no había expropiado a los bancos. Y claro, luego, por supuesto, después yo diría de haber yo insistido sobre el tema de Trotsky, la deuda y los bolcheviques, decir que, por supuesto, el legado que nos dejó Trotsky va mucho más allá. Y es, por supuesto, su internacionalismo, su lucha contra la degenerescencia burocrática estalinista y la voluntad de combatir en favor de la revolución permanente y del socialismo internacional. Bueno, termino acá porque los demás panelistas van a intervenir. Mis saludos y
y realmente agradecer a los organizadores y decir que es fundamental conmemorar el combate de Trotsky a 3 días de la conmemoración del 80 aniversario de su asesinato en México por un agente de Stalin que tenía un pasaporte de mi país, un pasaporte belga, y que se hacía llamar Jacques Mornard, empresario belga, pero que era un agente de la GPU stalinista encargado de asesinar a Trotsky en su casa en México. Bueno, un abrazo internacionalista a todas y todos. Saludos. Gracias, Eric. La verdad que impresionante el relato, la manera que lo contás, cómo atrapa y nos hace vivir un poco más de nuevo la historia como si hubiese pasado hace poco. Y la verdad que a los argentinos nos toca un poco sentir como si la hubiésemos pasado hace poco, sobre todo cuando contaste el tema de la lucha por la deuda y demás, porque es algo que nos toca vivirlo ahora nuevamente para restituir un poco de derechos a la gente, combatir el terrible endeudamiento que sufrimos. Así que en parte nos sentimos bastante identificados con esa lucha que llevó adelante Trotsky. Bienvenido, Frank, ¿cómo estás? ¿Te pudiste conectar? Muchas gracias. Sí, finalmente, ¿se me escucha por acá? Se te escucha muy bien. Muchas gracias. Agradezco a todos, a Eric, a Gabriel, a Pablo. Doy una breve explicación de qué sucede con mi fallo técnico, y es que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es una realidad. Hemos tenido que hacer magia para poder entrar a esta página web. A veces parece que es una consigna del Partido Comunista de Cuba, pero es una realidad. Es una triste realidad. Entonces, les agradezco a todos. Lastimosamente, Michael Lowy no se encuentra. Y bueno, damos paso a Pablo. Por una cuestión cronológica, había preparado primero a Eric, le seguiría a Pablo, que va a hablar de la proyección latinoamericana de Trotsky. Ha hecho un trabajo muy bueno con el libro Escritos Latinoamericanos, y concluiría Gabriel con la mirada historiográfica soviética sobre León Trotsky. Entonces, Pablo, cuando quieras. Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha perfectamente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. Saludos desde México a todos y a todas en el auditorio, a los organizadores y, por supuesto, a los compañeros con los que compartimos esta mesa virtual. Bueno, a mí me parece importante iniciar, antes de abordar el tema digamos, de la participación, iniciar con una breve introducción, planteando y resaltando que Trotsky fue uno de los más grandes dirigentes revolucionarios de todos los tiempos, y que su figura en el siglo XX sin duda la de uno de los mayores estrategas del movimiento obrero. Esto se evidencia cuando consideramos que Trotsky fue protagonista de 2 revoluciones, dirigente junto a Lenin de la Revolución de 1917, que dio lugar al primer Estado obrero de la historia, luego organizador del Ejército Rojo y nuevamente junto a Lenin, dirigentes de la Tercera Internacional en sus años revolucionarios, y después de la muerte de Lenin encabezó la lucha contra la degeneración burocrática de la Unión Soviética, y durante los últimos 17 años de su vida lideró la oposición de izquierda al estalinismo. Su trayectoria fue así la de un revolucionario íntegro que tenía la fuerte convicción de la lucha por el comunismo, y los trotskistas fueron militantes y activos participantes de los principales procesos de su tiempo, de los principales procesos y acontecimientos de los años 30, por ejemplo en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en España, en distintos países de América Latina, por dar algunos ejemplos, enfrentando tanto al fascismo como a las burguesías y al imperialismo, por supuesto, y bregando ante el estalinismo y ante el reformismo por el triunfo de la revolución de los obreros y de los campesinos y por la construcción de organizaciones revolucionarias.
En ese sentido, durante su exilio en México, Trotsky tuvo que ocuparse y dar una respuesta a los asuntos fundamentales de ese momento, de su tiempo. Ya mencioné antes algunos de los acontecimientos centrales de los años 30, donde las derrotas de la clase obrera abrieron el camino para la Segunda Guerra Mundial. Y fueron también los años de los juicios de Moscú, y al llegar a México sesionó en Coyoacán la llamada Comisión Dewey, encabezada por el conocido filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey, que rebatió todos los cargos formulados por Stalin contra el fundador del Ejército Rojo y demostró que eran falsificaciones. Trotsky, como dirigente político, además, en esos años, en México, dedicó grandes esfuerzos a la construcción de una nueva organización revolucionaria de la Cuarta Internacional. Ahora bien, cuando Trotsky y su compañera Natalia Sedova arribaron a México a inicios de 1937, más precisamente el 9 de enero de ese año, procedentes de Noruega, y esto fue el resultado de las intensas gestiones que realizaron Octavio Fernández, que fue uno de los fundadores del trotskismo en México, y del artista Diego Rivera, que lograron que el presidente Lázaro Cárdenas le otorgase el asilo. Cuando el mundo era un planeta sin visado para León Trotsky, quien para imperialistas y estalinistas era aún el exilio un gran peligro por lo que representaba, el lejano México le abría sus puertas. Y el país al que arribaron, Trotsky y Natalia, estaba convulsionado por 25 años de revoluciones y de contrarrevoluciones, por intentonas de golpe de Estado, por levantamientos religiosos e insurrecciones campesinas. El trasfondo era, sin duda, la revolución que atravesó a México en la segunda década del siglo, la revolución que empezó en 1910, la cual continuaba siempre presente y agitando la realidad nacional. Y después del crack del 29 y de sus consecuencias sobre el país, el movimiento obrero protagonizó un importante reanimamiento, con huelgas y con movilizaciones que precedieron el ascenso de Lázaro Cárdenas al gobierno y que van a condicionar su política, la cual combinó en ese momento concesiones al movimiento de masas, como por ejemplo un reparto agrario muy limitado y muy parcial, con una estatización de las organizaciones obreras y campesinas, todo con el fin de establecer, por supuesto, un mayor control sobre las mismas. En los años siguientes, y hasta su asesinato, el Trotsky realizó importantes aportes teóricos y políticos para la comprensión de la realidad latinoamericana del país y del continente, que resultaron claves para comprender el siglo XX latinoamericano. Los mismos, además, extienden desde mi punto de vista su valor y su vigencia hasta el presente. Las elaboraciones sobre América Latina, que nosotros en el Centro de Estudios y Publicaciones León Trotsky de Argentina y México recogimos en el libro Escritos Latinoamericanos, y cuya última edición fue en conjunto con el Museo Casa León Trotsky de México, estas elaboraciones son las de un marxista militante que a la vez era profundamente riguroso en su estudio de la realidad política y social de su tiempo. Y en México, Trotsky aplicó creativamente a los fenómenos latinoamericanos su teoría de la revolución permanente. La cuestión agraria y la lucha por la liberación nacional van a ser para él los motores fundamentales de la revolución en nuestros países. Ante la incapacidad y la negativa de las burguesías nativas de resolver íntegra y efectivamente estas cuestiones, solamente podrán ser llevadas a buen puerto por la acción de la clase obrera a través de la conquista del poder, encabezando a las masas campesinas. Y esto va a implicar para Trotsky que la clase obrera no se va a detener ahí, sino que va a avanzar también sobre la propiedad privada de los capitalistas. Desde este prisma teórico y político y este posicionamiento estratégico, es que Trotsky consideró el carácter y las acciones del que fue uno de los fenómenos políticos más importantes de los años 30 en nuestro continente, es decir, el cardenismo, y en particular las expropiaciones petroleras y ferrocarrileras decretadas en 1938. Y en ese sentido, el revolucionario ruso va a plantear en ese momento lo siguiente, en un texto que se llama La industria nacionalizada y las administraciones obreras. Él va a decir: en los países industrialmente atrasados, el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Y esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. Es importante resaltar en ese sentido que Trotsky define que el bonapartismo de los países semicoloniales o coloniales puede tomar un curso distinto dependiendo de su ubicación frente al imperialismo. Puede desarrollarse como un bonapartismo sui generis de derecha, es decir, como una dictadura policial que es instrumento del capital extranjero, o de izquierda, apoyándose en el proletariado para establecer distancia y un mayor margen de maniobra frente al imperialismo.
Quiero resaltar en ese sentido que en estas elaboraciones Trotsky incorpora como un elemento definitorio para entender los bonapartismos en los países semicoloniales la relación con el imperialismo, cuestión que naturalmente no va a estar planteada en los tiempos de Marx. Por ejemplo, la importancia de esto se vio en los años 30, ya que hubo importantes cambios en el juego de las potencias imperialistas en América Latina que le permitió a Cárdenas, como decía Trotsky, disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros. Y este es el contexto en el cual deben explicarse las expropiaciones de los ferrocarriles y las compañías petroleras. Trotsky, como es sabido, planteó que las expropiaciones debían ser defendidas por tratarse de medidas de defensa nacional altamente progresistas. Y esto fue acompañado de su llamado a las organizaciones obreras de Inglaterra y Estados Unidos en particular para que adoptasen una posición claramente internacionalista y antiimperialista. Esta postura, igualmente, y es muy importante plantearlo, no implicaba ninguna confusión respecto al carácter social del gobierno cardenista y de las medidas en curso. Sostenía que éstas se encuadran enteramente en los marcos del capitalismo de Estado. Y como veremos ahora, Trotsky va a sostener una postura independiente frente a este nacionalismo burgués. En ese marco va a afirmar que la burguesía nacional, incluyendo lo que era su expresión más avanzada en ese momento, como lo era el cardenismo, era incapaz de llevar hasta el final la lucha antiimperialista y la resolución de la cuestión agraria, menos aún de tomar las medidas anticapitalistas necesarias para romper efectivamente con el imperialismo. Y esto se va a ver después durante el sexenio de Cárdenas, que en el periodo final de su gobierno, además, va a moderar tanto su confrontación con las transnacionales como el reparto agrario limitado que había iniciado. Y decía Trotsky en ese sentido, a partir de esta idea: la clase obrera de México participa y no puede sino participar en el movimiento, en la lucha por la independencia del país, por la democratización de las relaciones agrarias. De esta manera, la clase trabajadora puede llegar al poder antes que la independencia de México esté asegurada y que las relaciones agrarias estén organizadas. Entonces, el gobierno obrero podría volverse un instrumento de la resolución de estas cuestiones. Para esto era fundamental la alianza de la clase obrera con los campesinos pobres. Y Trotsky era muy consciente de la importancia del campesinado mexicano, protagonista de la gran revolución de 1917, que fue un enorme levantamiento revolucionario por la tierra en México. Y eso va a fortalecer su idea de que había que arrancar a las masas campesinas de la influencia de la burguesía nacional. Es importante considerar que esta política que sostiene Trotsky es en un contexto nacional donde el cardenismo era sin duda una dirección política altamente prestigiada, que se fortalecía además por el alineamiento de las principales direcciones sindicales y campesinas. Y ante esto, él decía que era fundamental participar en el momento histórico que se vivía para impulsar el movimiento revolucionario de los trabajadores, y en particular va a afirmar que la independencia del proletariado, incluso en el comienzo de este movimiento, es absolutamente necesaria. Y esto lo va a confrontar con la política del Partido Comunista Mexicano, que estaba profundamente subordinado al cardenismo y que impulsaba una política de colaboración de clases y que replicaba en México la política del Frente Popular. Trotsky, además de esto, va a escribir también sobre la situación de los sindicatos en México y en América Latina. Y la lucha por la independencia política del movimiento obrero que antes planteaba estaba vinculado a criticar la tutela que el cardenismo ejercía sobre las organizaciones obreras y su incorporación a lo que era el partido oficialista de gobierno en ese momento, antecesor del actual PRI, que se llamaba Partido de la Revolución Democrática. Trotsky va a marcar a fuego que los sindicatos se convirtieron en instituciones semiestatales y asumieron un carácter semitotalitario, y que la tarea fundamental en el movimiento obrero era luchar por la independencia plena de sus organizaciones sindicales y por la recuperación de las mismas. Y un tercer aspecto fundamental de las elaboraciones de Trotsky en México lo podemos encontrar en las discusiones con el APRA, una organización con influencia en Perú y en otros países de América Latina que estaba liderada por Aya de la Torre. Este debate que hace Trotsky va a continuar el que habían iniciado otros marxistas latinoamericanos previamente, como Mariátegui y como Julio Antonio Mella, como el cubano Julio Antonio Mella. Los postulados del APRA consideraban a Estados Unidos, y en particular los postulados de Aya de la Torre, consideraban a Estados Unidos un buen vecino y afirmaba que, en caso de agresión, tenemos a los Estados Unidos del Norte, tutores de nuestra libertad para que nos defiendan. Y Trotsky, ante eso, y los colaboradores, y los compañeros, los militantes que eran colaboradores de Trotsky, esclarecen que la llamada democracia de Washington no dudaría en desplegar en un futuro próximo una política imperialista extremadamente agresiva contra los países de América Latina.
y enfrentaba así la actitud claudicante del APRA, así como también la orientación seguida en esos momentos por los partidos comunistas, quienes se orientaban a apoyar a las burguesías latinoamericanas subordinadas a Estados Unidos, bajo la idea de que así se iba a combatir al fascismo. Y a la vez, Trotsky discutía contra la subestimación de la importancia de la alianza entre la clase trabajadora y los pueblos latinoamericanos con los trabajadores al norte del Río Bravo, en Estados Unidos. Algo que hoy es sumamente importante y tiene gran actualidad si vemos los acontecimientos que se han dado en los últimos meses en el principal imperialismo del planeta con la rebelión contra el racismo y la violencia policial. Y Trotsky se preguntaba, partiendo de esto, ¿cómo se puede llegar a la unidad latinoamericana sin independizarse íntegra y efectivamente de la tutela imperialista estadounidense? Eso era imposible, decía, sin enfrentar la subordinación a los Estados Unidos y a sus agentes internos, es decir, a la burguesía latinoamericana. De esa forma, para Trotsky, la lucha antiimperialista y por la independencia efectiva se articulaba para lograr esa unidad de los pueblos latinoamericanos con una estrategia claramente socialista. Nuevamente, algo que mantiene sin duda mucha vigencia cuando la deuda externa, la expoliación y el saqueo se abaten sobre nuestro continente. Bueno, para ir terminando, lo que yo podría plantear a partir de esto es que el valor de las elaboraciones de Trotsky trascienden sobre América Latina y sobre México, que es lo que estoy planteando en particular, trascienden el momento histórico en que las escribió y van mucho más allá del caso específico del cardenismo, ¿no? Un valor que, por supuesto, yo considero que se puede aplicar al conjunto de la elaboración política y teórica de este gran revolucionario. Se trata de un aporte vital para comprender un conjunto de fenómenos que conoció América Latina durante el siglo XX y son herramientas fundamentales para una estrategia revolucionaria para los socialistas en la actualidad. Por ejemplo, para sostener una postura correcta frente a los progresismos latinoamericanos de hoy y los que surgieron en el Cono Sur durante la década anterior, los cuales, aunque en ningún caso llegaron a sostener medidas comparables con las expropiaciones cardenistas, y por ejemplo en el caso de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mostró recientemente su profunda subordinación, su extrema subordinación al imperialismo estadounidense y al gobierno de Trump, enarbolaron estos progresismos una retórica progresista e incluso en algunos casos de corte nacionalista y popular. Ante eso, las elaboraciones de Trotsky son una imprescindible herramienta para sostener una política que combine un antiimperialismo sin concesiones, sin cuartel, con la defensa de la independencia política de la clase obrera frente a estos regímenes, frente a la burguesía. Esto como la única vía correcta para disputar la dirección de la lucha por las demandas democráticas, empezando por la independencia nacional y por la acción agraria, a la burguesía y así lograr la realización de la misma mediante el gobierno de los trabajadores como caudillo de la nación oprimida. Y del análisis de Trotsky también se desprendía, como él lo planteaba explícitamente, la necesaria independencia organizativa y programática de los marxistas revolucionarios. Para Trotsky se trataba de construir el partido que se requiere para la revolución socialista. Y esto es también una gran lección para el presente, particularmente considerando que ante los mismos progresismos que mencionaba antes, hubo quienes, aún considerándose marxistas, llegaron a ingresar a los respectivos partidos de gobierno, como vimos en México o como vimos también en Venezuela. 8 décadas han pasado del artero asesinato de Trotsky y los cambios en el país, en México, en el continente y en el mundo son indudables. La clase obrera se extendió exponencialmente. Millones de campesinos engrosaron las filas de los asalariados, a la par que se mantienen las demandas históricas de los pueblos indígenas y de las masas rurales en nuestro continente. Hay nuevos sectores oprimidos, que son potenciales aliados de la clase trabajadora. La burguesía y sus partidos son cada vez más reaccionarios. Y esto además en un contexto internacional signado por la crisis actual, sanitaria, económica, política y social, que muestra el carácter absolutamente reaccionario del capitalismo. Y esto confirma con mayor fuerza la actualidad de las ideas de Trotsky para México y América Latina. Él decía, en relación a México, al país de su último exilio, que para enfrentar la opresión imperialista y resolver las aspiraciones, las demandas, los sentires de las masas obreras y populares y campesinas, había que completar la obra de Emiliano Zapata mediante la segunda revolución mexicana obrera y socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Como desgraciadamente el camarada y sociólogo, muy buen sociólogo e historiador, Michael Lowy no se encuentra con nosotros, quiero hacer unos
unos apuntes a la exposición de Pablo. ¿Se me escucha por allá? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Se escucha. Quería hacer unos apuntes a la exposición, de Pablo e inmediatamente darle paso a Gabriel, muy amable desde Lima. El libro que ustedes publicaron, Escritos Latinoamericanos, es muy aportativo para la historia del trotskismo en Cuba y habla del antidogmatismo de Trotsky y el respeto que tenía Trotsky para evaluar las situaciones de los partidos que se habían afiliado en la Cuarta Internacional. En este texto, que lo recomiendo mucho, de Escritos Latinoamericanos, donde Gabriel Alitz y el camarada Pablo Prinari son compiladores, hay un análisis que hace en 1938-39 Trotsky sobre las organizaciones trotskistas en América Latina, y habla de la organización trotskista, el Partido Trotskista Cubano, Partido Bolchevique-Leninista. Es increíble el análisis que hace Trotsky sobre la situación cubana a partir de los documentos que le llegan, y esencialmente en el Partido Bolchevique-Leninista, que prevé que va a haber una escisión tal cual. Esa escisión sucede en 1940, pocos días después de su muerte, y existirá el Partido Bolchevique-Leninista y el Partido Obrero Revolucionario, el POR. Solamente era este apunte de cómo Trotsky logra visibilizar una problemática, una escisión que iba a tener el Partido Trotskista Cubano. E incluso en ese texto él pide gentilmente comprensión por parte de los camaradas, que además él prevía quiénes eran los que podían escindirse, que es los camaradas de la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda ciudad de importancia. Y uno de los detalles muy grandes es el respeto con que Trotsky lo hace. Entonces pasamos ahora al profesor, historiador peruano Gabriel García Higueras, que ha tenido la gran deferencia de estar con nosotros. Yo recomiendo mucho de él un texto que se llama León Trotsky, escorzo de una biografía, muy completo. Gabriel, ¿me recuerda el título del libro en que está incluido su escorzo de biografía? Gabriel. Sí, Frank, ¿qué tal? Exactamente, se trata del primer ensayo de mi libro, Trotsky en el espejo de la historia. Exactamente, un texto muy bueno biográfico que lo recomiendo porque es muy objetivo, y después en la segunda parte, en el segundo ensayo, que es de lo que va a hablar ahora Gabriel, hace un análisis de cómo se vio la perspectiva desde la historiografía soviética, cómo la historiografía soviética abordó la imagen de Trotsky a lo largo del periodo, los años de existencia de la URSS, hasta la disolución el 25 de diciembre de 1991. Bueno, amigo Gabriel García Higueras, por favor, tiene usted la palabra. Bien, buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto participar en este panel, agradeciéndole en primer término a Frank por su invitación y saludar al distinguido panel que me ha precedido. Bien, el tema de mi intervención trata de lo siguiente, trata acerca de las representaciones históricas de Trotsky, y voy a referirme particularmente al caso de la Unión Soviética, es decir, los textos, los libros de historia del Partido Comunista y también las biografías que abordaron a Trotsky a lo largo de no solamente la historia de la Unión Soviética, sino también de la actual Rusia. Bien, entonces este tema se refiere propiamente a un contenido historiográfico. La representación histórica, como sabemos, siempre se articula a un discurso sobre la historia, ¿no? Ese discurso es el que le va a dar significado y sentido a los hechos. Este discurso va a cumplir una serie de funciones en la sociedad. Una de las más importantes o influyente es la función política. De modo que cuando un movimiento político impone su dominio a una sociedad, va a imponer su visión de la historia, va a reordenar el pasado en función de sus propios intereses. Y es así como la historia se va a terminar convirtiendo
en un conocimiento de legitimación política. Eso fue precisamente lo que ocurrió en la Unión Soviética durante el autoritarismo burocrático. Y habría que recordar en este plano general, antes de entrar al tema propiamente de la visión sobre Trotsky, señalar pues que en toda sociedad, como sabemos, hay conflictos, hay luchas, hay pugnas por el acceso a los recursos de la sociedad desigualmente distribuidos, y en ese sentido, y a la luz de estos enfrentamientos y estos conflictos, se van forjando visiones, miradas sobre la historia, ¿no? Discursos históricos, que van a terminar siendo discursos en disputa. Y digo esto, y es muy importante porque lo que voy a comentar a continuación, que se refiere a la visión oficial acerca de su historia construida en la URSS, frente a esa historia oficial va a haber una historia alternativa, precisamente es la visión que ofrece Trotsky y su movimiento político, que es una visión opuesta, contraria a la que oficialmente se logró imponer, no solamente en la Unión Soviética, sino en aquellos países que fueron satélites de la URSS, ¿no? Durante los años de la Guerra Fría, como bien sabemos. Bueno, entonces voy a referirme a las visiones que se construyeron acerca de Trotsky durante la URSS. Y quisiera señalar un primer punto, y es que a los pocos años del triunfo de la Revolución de Octubre, comenzaron a reunirse un conjunto de memorias, de recuerdos acerca de lo que había sido la Revolución de Octubre, el periodo fundacional de la República Soviética. Muy bien. Más o menos hacia 1923, 1924, como bien sabemos, se va a producir una lucha en el Partido Comunista, ¿no? Va a surgir un sector que se va a denominar más adelante la oposición de izquierda y que va a hacer críticas y cuestionamientos a la dirección que ejercía en ese momento el secretariado del partido, ¿no? Básicamente había una dirección partidista que controlaba la Secretaría General del partido, ¿no? Entonces ahí Trotsky en octubre del año 23 envía una carta al Comité Central haciendo una serie de críticas y de cuestionamientos importantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la burocratización del partido, los privilegios de los funcionarios, por otra parte, el abandono de la causa de la Revolución Mundial, y también le va a criticar la ausencia de una democracia obrera. Entonces es el calor de esa confrontación ideológica que comienza a darse una reelaboración de la historia soviética. En ese caso, por parte del sector que ya poco a poco venía controlando las riendas del poder. Y claramente este grupo liderado por Stalin finalmente es el que va a ejercer el control del partido en 1927, cuando triunfa la burocracia sobre la oposición unida, esto es, la unión de la oposición de izquierda con la nueva oposición que lideraba Zinoviev, ¿no? La nueva oposición, y la oposición de izquierda la lideraba León Trotsky. Cuando se da ese triunfo de la burocracia, se va finalmente a imponer una historia oficial. Una historia oficial que finalmente va a eliminar acontecimientos, va a desfigurar hechos, va a eliminar a personajes que habían tenido un protagonismo muy importante en los primeros años de la Revolución. Muy en primer término, León Trotsky, ¿no? León Trotsky va a ser desvinculado de la Revolución de Octubre, va a ser desvinculado de la construcción del Ejército Rojo y del gran papel que tuvo en la Guerra Civil. De manera que, repito, se va a establecer una historia oficial, ¿no? Que va a comenzar a reelaborarse en esos años. A veces se olvida algo cuando se estudia este tema que es tan importante, y es que ya Trotsky esto lo denunció. A veces no se recuerda que en octubre de 1927 le escribe una carta al Instituto Histórico del Partido, justamente sobre la falsificación que se venía dando acerca de la historia de la Revolución de Octubre y del Partido Comunista, ¿no? La famosa carta al Instituto Histórico del Partido, donde en algún momento va a hablar, cito textualmente, va a hablar de falsificaciones escandalosas. Y él mismo va a defender
la legitimidad de los hechos y va a reivindicar su papel en una revolución en la cual estaba siendo, repito, eliminado, preterido. ¿Bien? En un momento, en un pasaje de la carta, él menciona algo que sería una acusación corriente por parte del estalinismo, ¿no? Él va a refutar esa acusación, y era la acusación de su supuesta subestimación del campesinado, ¿no? Algo de lo cual se escribió mucho durante largo tiempo en la Unión Soviética, ¿no? Por parte de esta, repito, historia oficial, que era la única historia reconocida, puesto que se recordará pues que el Partido Comunista era la institución rectora, la institución más importante de la sociedad, entonces solamente existía una historia y era esta. Bien, bueno, la concepción es lo que podríamos llamar la concepción estalinista, y la historia queda consagrada el año 38, hay un libro que tuvo mucha divulgación, traducido a numerosos idiomas, que se llama El breve curso del Partido Comunista de Rusia. ¿Bien? Como repito, tuvo una larguísima difusión, muchas ediciones a diversas lenguas. De hecho, fue la versión que más circuló sobre la historia del Partido Comunista. Bien, y ahí básicamente lo que se hace es presentar la historia del partido como una lucha constante contra las tendencias, contra los partidos antagónicos, ¿no? Los mencheviques, los anarquistas, y también con lo que se llamaba las tendencias oportunistas, ¿no? Donde estaba, pues, el trotskismo, el bujarinismo, etc. Bueno, ¿de qué se trataba acá? Bueno, en estas memorias, estas narrativas históricas en disputa, estamos viendo claramente la oficial, que defendía los intereses de la burocracia en el poder, frente a una que se había venido ya antes incluso de la expulsión de Trotsky de la URSS, que venía gestando Trotsky a través de una serie de obras, que nos va a presentar una visión muy distinta de lo que fue este proceso histórico. Bien, una visión muy diferente, alejada totalmente del dogmatismo y de la visión sectaria que Stalin había impuesto. Bueno, esta visión o historia oficial estalinista se mantuvo en esencia. Podríamos mencionar algunas variaciones dentro de este discurso, por ejemplo, la que ocurre en el periodo de Nikita Khrushchev, ¿no? Donde hubo cierto revisionismo histórico, en el sentido de revisar algunos aspectos, pero en general el discurso se mantuvo, ¿no? Hubo algunos intentos de flexibilizar la investigación histórica, pero fue muy limitado, concretamente el año 56, y lo importante que habría que destacar del periodo de Khrushchev fue el haber iniciado la desestalinización, ¿no? A raíz del 20 Congreso del Partido, la denuncia de las arbitrariedades y los crímenes de Stalin, y haber, a partir de ahí, revisado el papel de Stalin en la revolución, ¿no? Porque él, además, como se sabe, este sector de la burocracia se atribuyó una serie de roles que en realidad no había tenido en la historia de octubre. Curiosamente, si bien Khrushchev denunció los excesos, el culto a la personalidad de Stalin, sin embargo, no hubo un análisis a fondo de lo que fue el stalinismo. Por ejemplo, no se estudió las causas del stalinismo, no hubo una crítica, incluso se mantuvo la idea de que en realidad lo que se había construido en Rusia era un régimen socialista. La visión que ellos tenían de esa historia era una visión sumamente triunfalista, ¿no? Eso también habría que decir de esa historia oficial. Una historia triunfalista, los planes, los logros del partido, los planes que eran cumplidos por los secretarios generales. De manera que cada secretario general le va a introducir su propia cuota, su propia versión o su propia revisión a esa historia oficial. Va a llegar el periodo de Brezhnev, ¿no? A partir del año 64 hasta el año 82. Bueno, y ahí básicamente lo que vamos a ver es, de alguna manera, una vuelta en algunos aspectos a lo que había sido la visión anterior de la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, se silenció los crímenes de Stalin, solamente se mencionó a Stalin, se reconoció que había cometido errores en la dirección,
pero no se trató de hablar de tanto de estos asuntos. Y esto, además, importante también señalarlo, va a haber toda una literatura antitrotskista en el gobierno de Brezhnev, ¿no? Una literatura antitrotskista, folletos, libros, se trataba de trabajos de encargo para denostar no solamente a Trotsky en el plano histórico y político, sino también para hacer una serie de acusaciones contra la Cuarta Internacional. Bien, y esto no es casual porque en ese mismo momento, estamos hablando de los 60 a los 70, había un resurgimiento, no un resurgimiento, pero sí había una mayor presencia del trotskismo, ¿no? En Europa, en diferentes países de Europa, tenían una labor muy importante en los sindicatos, en América Latina también. Entonces, repito, toda esta producción antitrotskista se da teniendo en consideración lo que estaba en ese momento ocurriendo y que la dirigencia soviética veía con recelo. Incluso hay un artículo que cito en mi libro de Robert McNeil, ¿no? Que él habla del reavivamiento del antitrotskismo en la URSS en el periodo de Brezhnev, y él cita entre el año 65 y 75 aproximadamente 30 libros dedicados a combatir al trotskismo. Bueno, el otro enemigo ideológico del régimen soviético era el maoísmo, pero las críticas estaban sobre todo centradas hacia el lado trotskista, ¿no? Ya ustedes recuerdan los calificativos, los epítetos con los que se endosaba Trotsky, ¿no? Antisocialista, traidor, enemigo de Lenin, etc. Bueno, esa fue la visión de la historia que se mantuvo durante 60 años, hasta la llegada de Mikhail Gorbachev. Cuando llega Gorbachev al poder, como se sabe, promueve un conjunto de reformas conocidas como la perestroika y la glasnost, y lo que busca ahí es básicamente sanear la economía soviética, un mayor desarrollo a nivel económico y social, superar una serie de obstáculos que había en la sociedad, y eso trae consigo, para este nuevo núcleo dirigente del partido, esto va a traer consigo una nueva reelaboración de la historia. Como se ve, la historia se ha reescrito en la Unión Soviética cada cierto tiempo, de acuerdo a intereses de la coyuntura presente, ¿no? Y eso finalmente es lo que se va a dar en tiempos de Gorbachev, una revisión de la historia oficial, con un claro sentido crítico hacia lo que había sido la concepción stalinista. Sin embargo, yo quisiera notar que en esta revisión Gorbachev no pudo librarse de todos los estereotipos, las versiones que venían del pasado, ¿no? Y eso claramente se va a revelar en el discurso que ofrece en el 70 aniversario de la Revolución, en el año 87, en el mes de noviembre, donde va prácticamente, cuando se refirió a Trotsky, iba a reproducir muchas de estas antiguas calificaciones que surgieron con el stalinismo. Hay que destacar, sin embargo, de estas nuevas miradas, gracias a la apertura informativa, permitió la perestroika, la aparición de otras visiones. Entonces, y esta es una novedad, porque frente a esa historia oficial, van a surgir otras historias, ¿no? Escritas por historiadores independientes, con sentido crítico, que aplicaban en su trabajo una metodología científica, y comienza a darse otras lecturas sobre Trotsky, ¿no? Ya no la lectura tradicional, la del enemigo, la del antileninista, sino comienza a descubrirse, por ejemplo, el papel tan relevante que había tenido antes, durante y después de la Revolución de Octubre. Entonces vamos a encontrar durante la perestroika nuevamente esas dos narrativas sobre el pasado en disputa, ¿no? La versión oficial, que era una amalgama de aspectos novedosos con aspectos tradicionales, esa era la visión oficial, y una historia verdaderamente revisionista, renovadora, con contenidos diferentes, y que va a estar representada por un conjunto de historiadores. Yo tuve la suerte, quiero aquí comentar algo personal, en 1990, cuando en México se fundó el Instituto de Derecho de Asilo, y que se reabrió públicamente la casa de Trotsky después de una restauración en el año 90,
cuando se conmemoraba el 50 aniversario de su muerte, tuve la oportunidad, yo era muy joven, de participar en un panel donde tuve la suerte de compartir mesa con nada menos que con Pierre Brouet, con Susie Weissman, y en la mesa estaba también, por supuesto, don Esteban Volkov, y estuvo en la mesa un historiador soviético, precisamente uno de los primeros historiadores que comenzó a hablar públicamente sobre la obra de Trotsky, el nuevo curso. Él publica el nuevo curso con una brillante introducción, bien, y fue uno de los primeros historiadores que comenzó a tratar el tema y a reivindicar a Trotsky. Alexander Pochekolny, que dio en ese periodo contribuciones muy importantes para entender, por ejemplo, la génesis de la burocracia y el nacimiento de la nomenclatura en la URSS. Bien, yo creo que estoy ya con el tiempo, eran 15 minutos, creo que me he excedido, pero en todo caso, como tengo 10 minutos después, según lo que se había programado, tendré ocasión de volver a este último punto y tal vez hablar un poco sobre la imagen que actualmente prevalece de Trotsky en la Federación Rusa. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quiero decir dos cosas. La primera, que pido disculpas a todos los presentes de que seamos un panel conformado exclusivamente por hombres adultos, blancos, cisgéneros, de reconocimiento, de determinado reconocimiento social. Les pido disculpas, yo fui el que contacté a los expositores, fue un grave error mío. Lo segundo, quiero hablar que el camarada Eric Toussaint no está presente, pues él tenía una exposición, una videoconferencia en vivo, ahora mismo la debe estar teniendo con Vive TV de Caracas. Aparte de eso, ya dos apuntes a lo que dijo el profesor García Higueras. Es interesante cómo esto se expandió, esa transformación, malformación de la historia, manipulación de la historia, se expandió a Cuba. Fue suprimido de los libros de texto la existencia de las tres organizaciones trotskistas cubanas, primero oposición comunista, después partido bolchevique-leninista, después partido obrero revolucionario y principalmente el partido obrero revolucionario trotskista de los años 60, excluido completamente, no aparece en los libros de texto y durante mucho tiempo ni siquiera en los libros de historia que no eran libros de texto, ¿no? Y un último apunte sobre lo que dijo el profesor García Higuera. Cuando él ahora habla del proceso de desextenalización que dirigirá Khrushchev a partir del 53, 56, es curioso cuando se lee el discurso del 20 Congreso, es que no hay ninguna mea culpa sobre Trotsky, Zinoviev. Khrushchev habla de los crímenes de Stalin, de los que asesinó sin ninguna culpa, pero sigue atacando al bloque trotskista sinovietista. Es asombroso porque la mayoría de los que fusiló Stalin eran inculpados de pertenecer al bloque trotskista sinovietista. Esta ambigüedad es lo que va a dar paso después a que cuando llegue Brezhnev en el año 63-64, no me queda muy claro ahora, creo que 63, el golpe palaciego de Brezhnev contra Khrushchev, hay una restitución completo del discurso casi, acá Gabriel me corrige, 1964, hay una restitución del discurso antitrotskista. Esos libelos se publicaban mucho aquí en Cuba, el falso profeta, la lucha del trotskismo contra el partido bolchevique. Usted comenta, hace unas críticas muy buenas en su libro sobre la historia soviética en la perestroika. Paso entonces a la ronda de preguntas, si hay ronda de preguntas, si no, igual hacemos otros comentarios acá.
No. Acá parece que tenemos algún detalle técnico en lo que llegan las preguntas. Le quisiera decir al compañero Pablo que ya le había llegado como una especie de comentario de un compañero llamado Daniel. Ya has visto, Pablo, entonces te voy dando la palabra sobre esto que le preguntan a usted sobre Haya. La pregunta de este compañero que está presente en la conferencia, llamado Daniel, consiste en lo siguiente. Haya pensaba que para llegar al socialismo, Haya de la Torre, el fundador del APRA, debíamos pasar por un capitalismo verdadero. Según él, el imperialismo era la fase inicial del capitalismo en nuestros países. Pablo, habías comentado algo, decía, claro, una concepción etapista, y en ese momento Pablo dice, bueno, por razones de tiempo no pude desarrollar más, y entonces, Pablo, ya tienes la pregunta. Lautaro, ¿tenemos algunas preguntas por allá? Lautaro. Ahí está, ahí los escucho bien. Se nos había un poco ido la señal, ya estamos de vuelta. Ahí estamos linkeando ya con las redes para ver las preguntas que nos está haciendo la gente y ya se las comunico. Bueno, perfecto. Mientras tanto, Pablo, ve abundando sobre el tema que ya te había preguntado este compañero Daniel. Sí, lo que se escucha, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Sí, te oye, no, te oye, lo que dice Daniel efectivamente es así. Sí, lo que dice Daniel efectivamente es así, es la perspectiva que tenía en ese momento el APRA, y que por otra parte, yo en realidad más que abundar sobre eso, lo que quería aprovechar el comentario de Daniel para comentar algunas cuestiones en ese sentido, digamos, ¿no? Por una parte, digo, para ilustrar un poco lo que planteaba respecto a Trotsky en México, por una parte que el contexto, justamente por esto que comenta Daniel, el Trotsky en México se enfrenta, digamos, ¿no? Tiene frente a sí al Partido Comunista Mexicano, que, como decía antes, sostuvo una postura determinada frente al gobierno de Cárdenas, y que en realidad es muy importante para contrastar las posiciones en curso, porque el Partido Comunista Mexicano, primero, al momento que asume Cárdenas, venía siguiendo la línea política bajada por parte del Stalin, por parte de Moscú, respecto a lo que se llamó dentro del movimiento marxista la política del tercer periodo, digamos, ¿no? En el cual identificó a Cárdenas al principio con un gobierno de tipo fascista, y después, a partir de 1935, hay un cambio en la política stalinista a nivel internacional, con la llamada política de los Frentes Populares, que produce un alineamiento automático por parte del Partido Comunista Mexicano en ese sentido, y en el cual Cárdenas se transforma de un fascista en alguien que tiene la posibilidad, según el Partido Comunista, llevar adelante la revolución democrática y antiimperialista, digamos, ¿no? Entonces, la cual era concebida efectivamente como una etapa muy parecida a lo que planteaba Haya de la Torre, y también a lo que plantea Vicente Lombardo Toledano, que era era un abogado mexicano, que era el dirigente político de la CTM, de la organización sindical que va a surgir en ese momento, en esos años. Era el principal dirigente del movimiento obrero mexicano, un dirigente burocrático, alineado también con Moscú, y que planteaba una concepción de ese sentido etapista, del cual primero se trataba de un movimiento de tipo democrático, antiimperialista, pero donde la dirección del mismo estaba en manos, se la adjudicaba a una burguesía nacional a la cual se consideraba pasible de llevar adelante esa perspectiva, digamos, ¿no? Y después, para un futuro lejano, no determinado, estaría la lucha por el socialismo, digamos, ¿no? Esta concepción lo que implicó desde el punto de vista político es una subordinación al cardenismo, una perspectiva de lo que se llama de conciliación de clases, que implicaba la subordinación del movimiento obrero a la burguesía nacional, en este caso al cardenismo,
que llevó, por ejemplo, el Partido Comunista a propugnar la unidad, lo que se llamó la unidad a toda costa con la burocracia sindical de ese momento, a impulsar de hecho y a ser partícipe y cómplice de la emergencia de una central sindical profundamente estatizada y burocratizada como era, bueno, y como sigue siendo, que es absolutamente nefasto lo que existe en la actualidad para el movimiento obrero mexicano, la CTM. Y no solamente eso, sino en 1938, cuando surge el Partido de la Revolución Mexicana, impulsado por Cárdenas, que es el antecesor del PRI, como decía, y el sucesor del Partido Nacional Revolucionario, en realidad es lo mismo, lo cual, bueno, no es lo mismo, pero bueno, podríamos extendernos mucho en explicar las diferencias específicas, pero es un partido de tipo burgués, nacionalista burgués. El Partido Comunista Mexicano solicita entrar y disolverse en el Partido de la Revolución Mexicana, y no lo hace simplemente porque no lo dejan, digamos, ¿no? Entonces, frente a esa política, es muy importante, creo, considerar que la política de Trotsky mantuvo, al mismo tiempo que reconocía lo que implicaba las expropiaciones petroleras y ferrocarrileras, es decir, no tenía una posición de tipo sectaria frente a la misma, sino que implicaba que había que apoyar esas medidas puntuales en lo que tenían de progresistas, que es muy importante considerarlo en ese sentido, y que incluso implicó sostener una política, como decía antes, antiimperialista, internacionalista, por parte de los trotskistas estadounidenses y en México en particular. Al mismo tiempo sostenía una perspectiva consecuente de independencia política de la clase trabajadora, y que eso no se podía perder para disputar, justamente porque decía Trotsky, los revolucionarios competimos con la burguesía nacional, vamos a competir con la burguesía nacional en cuanto a la influencia y la dirección de la clase obrera y el movimiento campesino, digamos, ¿no? Entonces, primero quería plantear eso, pero no sé, después quería plantear un par de cosas más, pero si hay preguntas a lo mejor abrimos, no sé, ustedes díganme que si sigo hablando un poquito más o si corto aquí. Acá tenemos unas saludaciones y una pregunta que nos hacen desde México, nos mandan saludos desde La Corriente a Marú, de Perú también, y hacen una pregunta que es ¿cómo valorar la posición de Mariátegui en el llamado conflicto Trotsky-Stalin en 1928 y 1929? Tenés silenciado el micrófono, Gabriel, si querés hablar. Sí, bien, Mariátegui dedica una serie de escritos. Él en realidad tiene una serie de artículos sobre Rusia, y de esos artículos le dedica 4 a Trotsky, ¿no? Y hay uno precisamente que habla sobre la lucha en el partido. Lo que yo planteo, y tenemos ahí entre los que están, el público que nos está siguiendo, tenemos a uno de los más importantes conocedores del pensamiento de Mariátegui, que es mi colega y amigo Ricardo Portocarrero. En el asunto de Mariátegui, repito, él dedica una serie de artículos sobre la lucha interna en el partido, pero básicamente la visión que tenía Mariátegui, por las fuentes que tuvo para informarse, parten de los informes de la Internacional Comunista y del propio Partido Comunista de la Unión Soviética. Él no tuvo acceso a documentos de la oposición de izquierda. Por ejemplo, la plataforma de la oposición no tuvo acceso a ese documento. Entonces, Mariátegui tiene información de este tema por fuentes indirectas y algunas publicaciones oficiales. Eso es a lo que, a mi parecer, lo llevó a tener una visión parcial de la lucha interna en el partido, ¿no? O sea, y eso claramente se ve en sus escritos. Él no desarrolla plenamente los principales argumentos o los argumentos más importantes que representaba en ese momento la oposición unificada. Bien, eso es lo que podría comentar en relación con Mariátegui. Y luego hay otras preguntas más que ya iré respondiendo, ¿no? Por ejemplo, acerca de las interpretaciones de Trotsky en la actual Federación Rusa, y había otra más, me parece que era la importancia de esto, me parece, en la actualidad. Sí. No sé, alguna pregunta de repente para Pablo. Creo que había una para él, y ya, después yo ya continúo con lo mío. Miren, o sea, yo por ahí me estaban comentando algunas preguntas y algunos comentarios. Escucha con eco, no sé por qué. Sigo hablando. Bueno.
Yo quería comentar dos cositas también y tratar de articularlo con alguna de los comentarios que estoy leyendo, digamos, ¿no? El primero es nada más resaltar una cuestión que no pude explayarme, que es que Trotsky, los escritos latinoamericanos, es una compilación que reúne, por una parte, textos que habían sido ya publicados en otras ediciones, no en español, fundamentalmente, de Trotsky sobre América Latina, con también, en particular, que es la primera compilación que hay en español sobre los escritos específicos de América Latina y México, que es una compilación hecha en particular por Gabriela List y por Bárbara Funes, desde México Bárbara Funes y en Argentina Gabriela List, que recoge también, que es muy importante, artículos publicados en un proyecto, en una revista que impulsó Trotsky desde México, que salió entre 1938 y 1940, que se llamó Clave Tribuna Marxista. Esta publicación, que tuvo tres épocas, dos épocas más extendidas y una época muy fugaz, que fue un último número que salió ya después del asesinato de Trotsky, después de agosto de 1940, en esta revista, donde están, por ejemplo, artículos como los que comenta, artículos, por ejemplo, hay un artículo sobre Cuba que Frank también comentaba, ¿no? Y de otros países y todo, la importancia que tiene Clave Tribuna Marxista es que eso lo resaltaba uno de Octavio Fernández, que era colaborador de Trotsky, uno de los fundadores del trotskismo en México, es que funcionó como un organizador político en América Latina, como un órgano teórico que permitió a los trotskistas latinoamericanos desarrollar su trabajo político en esos años y tiene una gran importancia y validez. Nosotros, cuando hicimos la primera edición de Escritos Latinoamericanos, que data de 1999, en ese momento no había Clave, la revista Clave estaba fundamentalmente sepultada en la Hemeroteca Nacional de México y también, por supuesto, en las bibliotecas de los viejos trotskistas, ¿no? Y fue todo un trabajo de recuperar. Ahora hay incluso, ahora circulan muchos artículos o incluso ediciones digitales por internet y eso, pero bueno, en ese momento fue un trabajo y es la primera compilación en ese sentido. Después, otra cuestión que yo quería resaltar, que me parece también importante y que también se articula con algunas de las preguntas que se hicieron, es que Trotsky en México, la estancia de Trotsky en México, que desde el momento que llega, enfrentó una campaña brutal por parte del Partido Comunista Mexicano y por parte de Vicente Lombardo Toledano, así como también de los grupos de extrema derecha que había, que se unieron todos para exigir que Trotsky, que se revocara el derecho de asilo que le había otorgado el gobierno del presidente Cárdenas, digamos, ¿no? En ese momento. Esta campaña no se quedó en los periódicos, todas las publicaciones sindicales del Partido Comunista, de la CTM, salían permanentemente con diatribas, con calumnias en contra de Trotsky, y esto preparó el terreno para el primer intento de atentado, que fue el 24 de mayo de 1940, liderado por el conocido muralista y militante stalinista Siqueiros, y que no logró su objetivo el 24 de mayo, y después de eso el asesinato a manos de Ramón Mercader, organizado por la policía secreta stalinista, que llevó a la muerte la agresión, el intento, que llevó a la muerte de Trotsky el día 21 de agosto, digamos, ¿no? Ahora, esto en un contexto además donde Trotsky enfrentaba Trotsky, su familia y sus partidarios se enfrentaban a una persecución a nivel internacional, digamos, ¿no? Ni hablemos, por supuesto, de los miles de oposicionistas que murieron en los campos de concentración de Siberia en los años 30, al grito de Viva Trotsky, y de los que fueron condenados y ejecutados en los procesos de Moscú, todo lo que había sido la plana mayor del partido bolchevique, y en el cual el principal acusado en ausencia era Trotsky, sino también su familia, ¿no? Sus 4 hijos que murieron, Sina, Nina, Sergei, que no tenía militancia política y que desapareció en el Gulag soviético, y León Sedov, que era compañero de militancia de Trotsky, uno de sus principales colaboradores, y que fue asesinado por la policía stalinista en París, y las persecuciones que enfrentaron los militantes
trotskistas en esos años, y que era la respuesta a una actividad política militante revolucionaria que llevaban adelante, digamos, ¿no? Solamente así se puede entender. Y en el caso de México, yo quería plantear, bueno, el trotskismo mexicano, como en muchos otros países, surgió a partir de distintos procesos, entre ellos la expulsión de distintos militantes del Partido Comunista Mexicano. Es muy importante, excede el tiempo, es muy rico la relación que se establece entre los oposicionistas estadounidenses y los mexicanos. Ustedes saben que además había un tráfico político permanente desde inicios de los años 20, es decir, militantes estadounidenses que iban a hacer trabajo internacionalista en México y en Centroamérica, y algunos de ellos en México, por ejemplo, se hace trotskista, conoce la crítica de Trotsky al programa de la Internacional Comunista, y empieza a impulsar el desarrollo de núcleos de oposición dentro del Partido Comunista, y bueno, y de ese proceso va a surgir, después de distintas idas y vueltas, va a surgir el primer grupo trotskista en 1934, digamos, ¿no? En ese contexto, incluso hay también discusiones y controversias, sin duda, respecto de algunas no resueltas, ni por la historia, ni por los historiadores de la izquierda, ni del movimiento trotskista, como es, por ejemplo, el caso del vínculo entre Julio Antonio Mella y las ideas de Trotsky, digamos, ¿no? Es un tema, yo particularmente creo que, he leído distintas investigaciones y trabajos, hay gente que ha trabajado un libro sobre esto, pero por lo que entiendo y por lo que he leído justamente, es que efectivamente hay simpatías de Mella por Trotsky, por sus ideas, y a lo cual no quiere decir que Mella conociera toda la elaboración de Trotsky o que conociera todas las obras, pero hay simpatía sin duda que se expresa en dedicatorias, se expresa en comentarios que han hecho viejos militantes trotskistas que conocieron a Mella en México, que militaron con el Partido Comunista, más allá de que por supuesto está todavía sujeto a debate hasta dónde llega eso y si se expresó en un trabajo político organizativo o no por parte de Mella. Pero sí, lo que es muy importante, creo, resaltar es que así como en Mariátegui, en Mella lo que desarrollaba, su perspectiva política y todo, tendió a chocar en distintos momentos con la que llevan adelante, en particular los personeros y los enviados de Moscú en América Latina, digamos, ¿no? Entonces, a mí yo quería plantear eso. Por ejemplo, en el caso del trotskismo mexicano, es muy importante la participación de un estadounidense, Russell Blackwell, Rosalío Negrete, que él es uno de los organizadores de esto, que después vuelve a Estados Unidos porque es deportado por el gobierno mexicano, pero bueno, en el caso, y que tanto él como otros mencionan, digamos, ¿no?, las simpatías que tenía Mella, aunque no queda claro, no está resuelto por la historia, no está resuelto sin duda el grado de la vinculación de Julio Antonio Mella con Trotsky, pero sí me parece que es muy importante considerar la simpatía que existía. Y por último, por la pregunta de qué otros aspectos se pueden considerar en la actualidad, bueno, yo traté de referirme sin duda, pero muy someramente, por supuesto, a la teoría de la revolución permanente y la aplicación creativa que realiza Trotsky para México y para América Latina. Creo que es algo que, obviamente, considerando y pensando la realidad a partir de lo que sucede en la actualidad, pero es algo muy importante en ese sentido, y también, por supuesto, vinculado a eso, creo que también es importante para la actualidad las elaboraciones de Trotsky sobre los sindicatos, los cuales también mencioné, digamos, ¿no? Bueno, eso. Profesor Higuera, ¿ha visto las preguntas que le han llegado? Sí, así es. Sí, ya las he leído y quería comenzar por la pregunta de Ricardo. Él me formula la pregunta acerca de las interpretaciones de Trotsky en la actualidad. Sí, era el tema con el que yo quería terminar, pero antes de pasar a ese tema, quería mencionar algo que había quedado en el tintero en mi intervención anterior. Y es que cuando durante la perestroika, les comentaba, se van presentando estas visiones alternativas del pasado y
e imágenes diferentes de Trotsky. Estas imágenes incluso van a ser contradictorias, ¿no? Vamos a ver la posición oficial que yo les comentaba y la posición de diversos autores que reconocían no solamente acciones importantes de Trotsky a favor de la revolución, sino recogían elementos de su crítica al partido. Al respecto, sería bueno recordar que los debates historiográficos en la URSS en aquel tiempo estuvieron influidos por la actualidad, ¿no? Por los problemas de la actualidad. Y claramente vemos eso en los diversos discursos, porque ustedes van a notar, por ejemplo, cómo hay una versión dominante, que es la que se va a propagar en los medios de comunicación, en las revistas de circulación soviética, en los medios de comunicación, pero cómo las otras, estas visiones que digo yo, alternativas, estos discursos en disputa, esta visión crítica no tuvo ese espacio. Estuvo básicamente restringida a ciertos espacios académicos de no mucha influencia, pero prevaleció la otra. ¿Y cuál era la versión que va a prevalecer en ese tiempo? Que en realidad, si bien se reconocía que Trotsky había jugado un papel importante en la revolución, en la guerra civil y en otros hechos importantes, se va a señalar, se va a indicar de que en realidad había una similitud, una semejanza entre la propuesta trotskista y la que finalmente Stalin aplicó en Rusia, ¿no? Eso básicamente en el tema de la industrialización y particularmente en la colectivización del agro. Entonces va a haber autores, evidentemente, violentando los hechos históricos y manipulando la historia. Va a haber un historiador, además que lo cito en mi libro, que va a decir que no hubo mayor trotskista que Stalin. Imagínense, ¿no? Entonces, esa era la versión oficial para desprestigiar a Trotsky, considerar de que en realidad el trotskismo no podía representar una alternativa viable al stalinismo, ¿no? Y que además coincidían en su oposición a Lenin, que ambos se apartaban del leninismo porque, bueno, recordaban hechos donde Trotsky, por ejemplo, había propuesto el año 19, pues la militarización del trabajo, la militarización de los sindicatos, y que esto hacía pensar en un socialismo de cuartel muy similar a lo que luego se dio con el estalinismo. Entonces fue una versión muy sesgada, maniquea, se manipuló la historia, y esa comenzó a cobrar carta de ciudadanía en la URSS y se va a terminar convirtiendo en la interpretación oficial, ¿no? Trotsky igual Stalin, Stalin igual a Gulag, los campos de concentración en Rusia, que además es algo que se le va a atribuir a Lenin, ¿no? Luego se va a escribir, tras la desaparición de la URSS, una biografía de Lenin, escrita por el general Volkogonov, donde plantea eso, ¿no? Que en realidad los campos de trabajo, los campos de presos políticos, habían sido ya instaurados por Lenin y con el apoyo de Trotsky, ¿no? Entonces, esa imagen que, digamos, se dio oficialmente en la URSS es la que se va a mantener después, ¿no? Ya en los años de la Rusia postsoviética. Esa es la imagen oficial que ha prevalecido, ¿no? Y bueno, ya han surgido nuevas falsificaciones en libros de historia. Recordarán la famosa serie propalada por Netflix, ¿no? Un engendro, verdaderamente, una serie infame por toda la distorsión de los hechos y la forma como presenta el personaje. Pero esto, a fin de cuentas, pues obedece a factores políticos, ¿no? Lo decía hace algunos minutos, en Rusia la historia se reescribe cada cierto tiempo, ¿no? Entonces ahora, en la actual Federación Rusa, donde lo que se trata es de promover una historia nacionalista, patriótica, lo que se busca es la unidad de Rusia, y donde al contrario se ve todo lo relacionado a la revolución como una amenaza y como algo negativo, Trotsky ha pasado ahora a ser nuevamente otra versión acerca de una suerte de demonio de la revolución, ¿no? Que es como lo presenta ese programa. Sin embargo, debo decir que al margen de este discurso oficial hay trabajos muy apreciables de parte de historiadores rusos que he tenido la oportunidad de revisar, biografías muy objetivas, ¿no?
con un buen trabajo de documentación y muy buenos trabajos de académicos rusos en la actualidad, ¿no? El caso de Alexander Reznik es uno de ellos, otro es Alexei Gusev, también, que ha escrito contribuciones importantes, de manera que sí, hay espacios, sobre todo en el ámbito académico, trabajos muy bien fundamentados, ¿no? Investigaciones sólidas que tratan de historiar lo que fue la vida y lucha de Trotsky, y trabajos en particular donde destacan todo lo que fue las críticas, los fundamentos, los argumentos que presentó la oposición dentro del partido. Y bueno, para terminar con la segunda parte de la pregunta de Ricardo, el interés de Trotsky en nuestros países hoy, bueno, este tema que he abordado es muy importante, pues no solamente se refiere a un tema, digamos, de historiográfico, ¿no? De esta verdad histórica silenciada, sino cómo podemos observar también cómo esa lucha que se dio en los años 20 en el partido fue también una lucha por la memoria, fue una lucha por la memoria histórica. De hecho, eran dos visiones contrapuestas, una finalmente es la que prevaleció, la de la burocracia triunfante, y la otra, que bueno, se difundió en otros países, pero la que finalmente tuvo mucho más prensa, incluso la que se difundió alrededor del mundo a través de los diversos partidos comunistas, fue esa historia oficial. Y muchas de las valoraciones que vemos ahora de Trotsky parten de esa concepción, parten de esa reelaboración que comenté que surgió en los años 20 y que en su día Trotsky rebatió. De manera que esto tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias en los movimientos políticos de la actualidad. Entonces yo creo que se entiende, ¿no? De izquierda, y que luchan, los partidos que luchan por una vía socialista. De manera que este tema yo creo que es muy importante, ¿no? Un movimiento político no puede avanzar si no se tienen claros los hechos, cómo se desarrollaron, y finalmente conocer el trasfondo, como yo lo comentaba, de estas historias que se forjaron, ¿no? A la luz de esta lucha de grupos políticos, ¿no? Para darle forma al socialismo. Bueno, eso es lo que podría decir por el momento. Gracias. Tenemos si hay alguna otra pregunta, pero quisiera darle la palabra al compañero Pablo, que se ha levantado muy temprano. Ahora en México es que son las 8:04. Muchas gracias, Pablo. Usted siempre es tan gentil, camarada. Él se debe retirar a las 8:15 por cuestiones de trabajo. Yo creo que es que va a desayunar. Ya. Bueno, Pablo, si tienes algo más que decir, bueno, dilo ahora o pasamos a otras preguntas, a Gabriel, a ti mismo, o unos apuntes que tengo yo por ahí. No, yo quería nada más comentar algo, porque digo, un par de minutos también para poder escucharlos a ustedes. Acá en realidad son las 11:05 y yo me tengo que retirar por cuestiones de trabajo en 15 minutitos, pero nada más breve porque vi por ahí un comentario. Sí, o sea, yo de alguna forma, o sea, planteé en mi participación, digamos, ¿no? Porque creo que es, nosotros la recuperación que hacemos de las elaboraciones de Trotsky respecto a América Latina, además de su valor histórico que tienen, por supuesto, para entender ese momento, también es muy importante para el presente, digamos, ¿no? Obviamente considerando las particularidades, los cambios y todo que ha habido en nuestra región. Ahora, en ese sentido, el posicionamiento de Trotsky frente a lo que de alguna forma fue la experiencia, desde mi punto de vista, fue la experiencia de un gobierno nacionalista burgués más, podemos decir, más avanzada en América Latina, como fue el cardenismo, por lo que llevó adelante, y la crítica que él establece y los límites que le ve, son muy importantes también para pensar la realidad del presente en América Latina y las experiencias que ha habido con los progresismos latinoamericanos, que por supuesto tienen distintas matices y graduaciones, podemos decir, y características particulares y distintas, pero en lo cual uno puede de alguna forma establecer o pensar una analogía, una comparación, y ver que hay cuestiones, o sea, ver que, por ejemplo, desde el punto de vista de la ruptura con el imperialismo, desde el punto de vista de
la deuda externa como mecanismo fundamental de saqueo, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de poner en cuestión y atacar realmente y profundamente y de forma íntegra, efectiva hasta el final los intereses de las transnacionales, pues han estado incluso por detrás de la experiencia del cardenismo, en ese sentido, que fue una experiencia limitada y que, como decía en mi intervención, después del primer momento, pues Cárdenas retrocede a tal punto de que el candidato que elige Cárdenas para sucederlo no era Mújica, no era quien había sido su compañero en el proceso de expropiación, sino que es parte del ala conservadora, es una elección consciente que hace Cárdenas, producto de la presión que existía. Entonces, digo, y hoy en México tenemos una expresión muy tardía de ese progresismo latinoamericano que, como hemos visto, no voy a hablar, no me voy a extender mucho, pero como hemos visto en el caso de la relación con Estados Unidos y con Trump, pues demuestran estar no solamente lejos de cualquier expresión antiimperialista, sino también una perspectiva absolutamente subordinada, por ejemplo, en una situación donde además, como todos saben, seguramente en América Latina, pues México hay millones de migrantes, hay cientos de miles de migrantes que han sido deportados a México y a Centroamérica en el último periodo, con la complicidad del gobierno mexicano, y bueno, ahí se muestra blanco sobre negro eso, digamos, es decir, si no hay una perspectiva de enfrentamiento y de ruptura con el imperialismo, no se puede pensar o aspirar en ese sentido a una perspectiva de desarrollo, no digamos anticapitalista, sino ni siquiera una perspectiva de independiente que hoy en nuestros tiempos no puede ser otra más que rompiendo en ese sentido con el imperialismo y con los intereses de las transnacionales. Que en México además, como en toda América Latina, pero acá lo tenemos aquí cerquita, con 3.000 kilómetros de frontera que nos unen, así como también, por supuesto, lo tienen en Cuba, a tan pocas millas y tan pocos kilómetros del imperio, ¿no? Bueno, nada más quería comentar eso por algunas cuestiones que se plantearon y alguien que pedía, y bueno, y sigo aquí hasta que pueda, escuchándolos. ¿Alguno te pregunta, Lautaro, por allá? No tenemos nada más que saludos desde distintas partes del mundo que está mandando la gente a través de Facebook y que están entusiasmados por lo que sigue el resto de los días del conversatorio y del homenaje que se va a continuar en esta Feria Digital Internacional del Libro de la Ciudad de Resistencia. Puntualmente lo que es el homenaje a Trotsky sigue hasta el día jueves y la feria continúa hasta el día 7. Tenemos que ir cortando, compañeros, porque continuamos con las actividades, así que si quieren enviar algún saludo, despedirse, invitarles a que continuemos mañana con el homenaje. Quería nada más decir algo que por acá nos han ido haciendo las preguntas. Rápido voy a hacer una relación a Trotsky y Rosa Luxemburgo, que aunque no está en el panel, a Trotsky y Rosa, Trotsky y la Kollontai, recomiendo mucho el libro de Rosa Luxemburgo, el folleto Rosa Luxemburgo, titulado La Revolución Rusa. Ahí empieza el primer señalamiento, Rosa Luxemburgo diciendo que hay que evitar que la dictadura del proletariado se convierta en la dictadura del partido, y ahí es muy meritorio porque después sucedió, y ahí viene el valor de Trotsky, que explica que un partido comunista no necesariamente va a garantizar la construcción del socialismo, y la Kollontai defendiendo a ultranza los sindicatos, una postura que incluso posteriormente va a tener Trotsky. Un saludo muy grande a todos los que han participado. Mañana vamos a tener la charla en estas jornadas que también ha promocionado el blog Comunistas Cuba, es el logotipo de la hoz y martillo sobre la estrella negra. En nuestro blog pueden acceder comunistascuba.blogspot.com, y nuestro canal de Telegram, Comunistas Blog. Mañana tendremos la charla sobre trotskismos y las mujeres. Estará una compañera chilena, Javiera Márquez, de la fracción trotskista por la reconstrucción de la Cuarta Internacional, del compañero Pablo Prinari, la tendencia del compañero Pablo.
tendremos a la compañera Sharon Padilla de México, de la Corriente Marxista Internacionalista, a una compañera también de apellido Márquez, no recuerdo el nombre, de Transición Socialista de Brasil, y a la compañera Cecilia Pierola de Democracia Socialista Argentina, que son muy cercanos al Secretariado Unificado, y será la mesa coordinada por la camarada Lisbeth Moya, que forma parte del comité editorial del Blog Comunistas de Cuba. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a los compañeros de Resistencia, a las compañeras de Resistencia, a Marcelo Tinkenbaum, a Luciana, a Rubén Vicelia, a Laura. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Gabriel. Que tuvo la gentileza de estar, aunque le chocara un poco con la otra conferencia. Bueno, nos estamos viendo mañana. Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre. Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia.